Es muy curioso ver cómo los seres humanos intentamos evitar la incertidumbre a toda costa y cueste lo que cueste, porque parece que nos va la vida en ello. Hasta hace poco, a mí también me lo parecía. Me parecía que soltar lo conocido para adentrarme en lo desconocido sin tener ni pajolera idea de qué iba a suceder y cómo se iba a dar, era pues cuando menos suicida, ¿sí? De hecho, en España tenemos un dicho que reza algo como más vale conocido que bueno por conocer, ¿viste? Esto es muy heavy porque es ver cómo esta idea está en el inconsciente colectivo de nuestra sociedad y cómo nos condiciona diariamente y sin que nos demos cuenta a la mayoría de personas. Pues bien, un día, no sé cómo, aunque imagino que por hartazgo, me di cuenta de que había dos hechos que yo sostenía en mi día a día que me causaban muchísimo sufrimiento. Uno era el hecho de aferrarme o apegarme, no sé cómo se dice en castellano, apegarme, ¿no? Apegarme, sí, apegarme a las ideas que ya conozco y que forman parte de mi experiencia pasada y sostenerlas en mi presente. Y el otro era el hecho de que al llevar a cabo el hecho anterior estaba imposibilitando que otras ideas nuevas pudieran aparecer en escena, ¿sí? Bien. Esto que acabo de decir no lo hago solo yo, Lo hacemos absolutamente todos. Todos sostenemos una idea ideal de cómo debería ser nuestra realidad y hacemos todo lo posible para alcanzar esa idea ideal y así todos imposibilitamos la posibilidad de que un nuevo horizonte se abra ante nosotros y nos permita transformarnos. A mí, por ejemplo, materializar esta idea a través de mis emociones me hacía sentir como si estuviera andando sobre arenas movedizas, ¿sí? Creyendo que cualquier paso en falso me hundiría en esas arenas. Al principio miraba las arenas y pensaba en 1000 soluciones para cruzarlas, ¿sí? Es decir, mi mente, en su buen hacer de mente, me proponía un pensamiento tras otro sobre cómo debía vivir esa situación y, sobre todo, cómo debería estar siendo esa situación. Así que a la sensación de inseguridad e incertidumbre de las arenas se le sumaba la sensación de frustración porque esas arenas no deberían ser tan movedizas. Y también la sensación de impotencia por no poder cambiar esas arenas por otras. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí, en ese punto, me di cuenta, no sé cómo, que esos pensamientos eran un punto de fuga energética brutal. O sea, a saber la cantidad de energía que servidora estaba invirtiendo, ¿no? Yo solita, cada día intentando dar respuesta a toda esta sarta de pensamientos que a su vez estaban generados por mi mente como una propuesta para vivir ese momento de arenas movedizas, en base a toda la experiencia pasada para dar el paso siguiente y es agotador, ¿viste? Bueno, pues cuando descubrí esto en mí, empecé a mirar de dónde venían esos pensamientos que mi mente me proponía para hacer frente a esa zona de incertidumbre en la que me estaba sintiendo. Y, oh sorpresa, me topé de nuevo con mi emoción más asidua, el miedo. El miedo es como ese amiguito invisible que todos tenemos y que nos acompaña a todos los lugares. Bueno, pues era el miedo quien me hacía ver y me hace ver cada vez que me ocurre de nuevo, ¿no? que me plantea ese nuevo horizonte como un espacio de arenas movedizas. Pero yo ya me he dado cuenta de que este planteamiento, esta manera de ver, no es más que una propuesta que me lanza mi mente para que yo interactúe con ese instante. Es muy curioso entender cómo funciona nuestro cerebro porque así podemos ver este mecanismo de pensamiento. Esto lo voy a explicar muy rápido para no irnos de madre, ¿sí? Pero es que si no, creo que no se va a entender lo que estoy diciendo. Veamos. Nuestro cerebro es como, de una manera muy simplista, pero es como un ordenador que procesa todo lo que perciben nuestros sentidos, ¿ok? Nos da explicaciones de todo lo que vemos, olemos, oímos, tocamos y percibimos. ¿Para qué? Para que creamos que sabemos qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿sí?
Bien, para él su misión es esta, es procesar rápidamente toda esta info y lo que hace para ser más eficiente en la respuesta es como crear respuestas que ya han sido usadas anteriormente, así como si fueran respuestas predeterminadas. De ahí que digamos que usamos nuestra experiencia para tomar decisiones, ¿sí? Vale. Pues este mecanismo mental comporta que todo lo que sea crear nuevas respuestas a nuestro cerebro le dé un palo horroroso. ¿Por qué? Porque le genera un mayor esfuerzo, porque él ya tiene sus respuestas predeterminadas. Predeterminadas por nuestro pasado, claro está. Y estas respuestas ya están bien aposentadas, ya tienen sus circuitos neuronales bien construidos y asentados. Y por ello, para evitar el simple esfuerzo que le implica crear nuevas estructuras de pensamiento y toda la pesca, va a intentar impedir a toda costa que pueda haber ningún tipo de cambio en tu vida. ¿Y cómo va a hacer esto? Es que ni tan siquiera te vas a dar cuenta porque es de una manera muy sutil y muy inconsciente. Lo único que va a hacer es proponerte pensamientos del palo. Esto es muy difícil, esto es muy complicado, yo no puedo hacerlo. Esto a mí no me sirve, mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿viste? Y lo va a hacer en forma de pensamientos. Tú vas a creer que estás pensando eso, pero en realidad es tu cerebro que te está proponiendo este tipo de respuestas para no enfrentarse a ese proceso de cambio. Y es que todo lo que sea una experiencia nueva, una nueva etapa, un nuevo hábito, un nuevo lo que sea, es algo que no se conoce. Por eso es nuevo, por eso es desconocido y por eso da miedo. Porque no sabemos, porque nuestro cerebro no puede darnos una respuesta certera de antemano. Por eso mismo es que el escollo a salvar es ese miedo. O mejor dicho, es ese pensamiento predeterminado de miedo. ¿Por qué? Pues porque como hemos sido educados en este miedo, creemos que no podemos pensar de otro modo, creemos que no hay otra manera de pensar y por eso nos amedrentamos cuando nos encontramos en momentos de incertidumbre. Pero este pensamiento, esta estructura de pensamiento no es real, no es cierta. Tú misma o tú mismo lo puedes estar viendo exactamente ahora, ¿sí? En este mismo instante. Es simplemente una propuesta que te está ofreciendo tu mente. Sí, es solo eso, un tipo de propuesta que se sucede de esta manera por el hábito o por la fuerza de la costumbre de pensar de este modo basado en el miedo. Sí, es simplemente una manera de que tú veas el mundo, una manera de percibir lo desconocido y hacerle frente. La cosa es que nosotros nos aferramos a lo conocido, ¿no? Como dice el dicho, por malo que sea. Nos cuesta mucho soltar, nos cuesta infinito soltar nuestras viejas ideas de cómo debería ser lo que sea que venga, o también, y esto es muy del New Age, este motivacional que hay ahora, de soltar ese apego por las expectativas que he puesto en esto nuevo que llega como puente que une la vieja etapa con la nueva. ¿Tiene sentido esto o no? Bueno, la verdad que no lo sé. Yo todo esto lo digo, o todo lo que digo, vaya, es fruto de mi propia experiencia, ¿sí? De mirarme a mí misma, de verme, de ver cómo funcionan mis propios mecanismos de estructurales en la mente y de mirarme a mí sobre todo cuando estoy en esa zona de incertidumbre, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora que estoy cerrando un proyecto sólido, consolidado, en el que se ha invertido un montón de tiempo y esfuerzo, que genera beneficios y que pues se califica de éxito, yo lo estoy cerrando y estoy abriendo una nueva puerta que no sé a dónde me lleva. Yo siento que de nuevo estoy en tránsito y aunque no es la primera vez que lo estoy, porque este suceso ya se ha repetido casualmente 2 veces anteriormente, sí que es la primera vez en la que no siento miedo. No me da miedo lo que venga, no me da miedo cometer errores o fracasar o lo que sea, porque he comprendido que todo esto, ¿no? La parte fea que diríamos de el fracaso, de los errores, de no sé qué, también forma parte del aprendizaje. De hecho, es más, es que esto es muy loco, ¿eh?
Pero hace poco que he descubierto que este mecanismo es el que tiene y usa la vida para ponernos en contacto con nuestra frustración personal en muchos ámbitos. Es como un mecanismo que nos permite ver cuáles son las expectativas que hay detrás de esa emoción y una vez vistas, soltarlas. Así no más. Ese es el aprendizaje, aprender a soltar el conocimiento, a no aferrarnos a no apegarnos, a ese conocimiento, aprender a movernos de un sitio a otro, de una manera de pensar o de ver a otra, ¿sí? De adaptarnos a circunstancias, situaciones, lugares, personas o momentos que hasta ese momento no estaban en nuestra vida o no tenían la suficiente importancia como para captar nuestra atención plenamente. Bien, dicho esto, ¿cómo se suelta algo, no? Porque decirlo suena muy fácil, pero luego cuando nos ponemos, ahí ya no sabemos cómo se hace. Pues verás, aquí es cuando llegamos al momento en que nuestra mente se pone en modo voy a tomar notas. No, es coña. Para mí, soltar es darme cuenta que esa expectativa o ese objetivo o esa idea que me sirve de zanahoria está condicionando mi foco de atención y lo está desenfocando, haciendo que me centre en esa zanahoria futura en vez de estar disfrutando de lo que se está aconteciendo en mi instante presente, en mi ahora. Es decir, con otras palabras, si me centro en la sensación de bienestar que tendré cuando salga de esta zona de incertidumbre, cuando consiga no sé qué, estaré poniendo todo mi foco, toda mi atención y toda mi energía en un merecimiento futuro que suena y pinta de la hostia, claro que está, sí, ¿no? Es así, suena muy bien, pero a su vez y al mismo tiempo estaré ignorando, rechazando y desvalorizando la plenitud que tiene este preciso momento, por lo cual seguiremos girando en la rueda idea de que nuestra felicidad será plena cuando no esté en este momento, sino en el momento siguiente. Es muy loco darse cuenta de esto y verlo en uno mismo y vérselo a los demás. Y no sé tú o no sé a ti, pero la verdad es que yo, a mí individualmente, esto me resulta muy cansado. Me he cansado de vivir así. Me he cansado de vivir con miedo a lo que vendrá, a cómo será, a si me dará para esto, a si podré vivir, a si me hará feliz, a si me llenará, a si... Hostia, me he cansado de querer tenerlo todo controlado de antemano o cuando está sucediendo, porque es muy agotador, es muy cansino este pensamiento que nos hace... O sea, es como un pensamiento que está puesto todo el tiempo o en ese futuro o en ese pasado, ¿sí? Y no sé a ti, te repito, pero a mí ese tipo de pensamientos no me suman, solo me restan, me vacían, no me llenan. Sí, me quitan energía porque estoy pensando en cosas que ya no tienen solución o que no sé cómo serán, en vez de estar disfrutando, estar viviendo, estar consciente del momento en el que estoy viviendo, en el que se me está dando. ¿Sí? Sin embargo, he aprendido que si obvio esos pensamientos, ¿no? Si no les doy vida, si cuando vienen a mí los dejo pasar y no me apego a ellos, ¿no? Si es como... Porque tenerlos los vamos a tener siempre, es inevitable, es la función de nuestro cerebro. Pero si en vez de ponerlos en primer plano, los dejo en un segundo plano, hay como un run run que se oye de fondo, no es como si estuvieras mirando la tele, o la tienes puesta de fondo y estás haciendo otra cosa, ¿sí? O estás prestándole atención a la tele. Pues esto es lo mismo. Los pensamientos van a seguir viniendo. La onda es dónde tú pones el foco, si en los pensamientos o en lo que está sucediendo en el momento presente. Los pensamientos van a seguir estando ahí, pero van a ser como ese sonido de fondo de la tele, ¿sí? Bueno, pues cuando hago esto, me permito a mí misma situarme en una zona de incertidumbre o en esa zona de incertidumbre de una manera
muy distinta, con una mirada diferente, viendo que todo es una posibilidad, dándome cuenta de que cuando mis pensamientos no interfieren con lo que ya me está dando la vida, todo cobra un sentido inexplicable. No hay palabras o yo no las tengo. Pero es como si las piezas del puzzle comenzaran a encajar y de a poco empezar a saber que las decisiones tomadas en el presente y en tiempo presente, y no con la mente puesta en el pasado o en el futuro, son las que van marcando el camino a andar y las que te van aproximando realmente a esos sueños o a esos anhelos que están dentro tuyo, pero que se ven como ahogados por ese pensamiento de miedo. Es muy loco, en serio, porque el escenario es el mismo, ¿sí? Eso no cambia, en verdad es como nada cambia así a bote pronto. Solo es como, o lo que cambia, o lo que yo veo que en mí cambia, es mi mirada, es mi percepción y mi manera de sentirme en el mundo, en ese instante, en esa zona de incertidumbre, ¿sí? Y en este punto, cuando yo puedo verlo así, esa zona de incertidumbre deja de ser fea y evitable y se convierte, para mí al menos, en un jardín muy atractivo y muy atrayente, en un jardín en el que no sé con qué flor me voy a encontrar, pues que ya no me importa en absoluto. Yo ahora mismo, y como te decía, me encuentro en ese punto. Yo sola me he llevado a esa zona de incertidumbre, cerrando un proyecto profesional y abriendo un proyecto más personal donde, al contrario de lo que había sucedido hasta ahora, no hay una idea clara ni un proyecto definido. En verdad no hay casi nada más que un nombre, ¿no? Sierra Salvaje, un logo, porque le pedí a Hannah que me lo hiciera, y un impulso. Eso es lo que yo voy siguiendo, ese latido. Es como un latido que la vida me da. Sí, ahora mismo estoy en un momento en el que yo decido conscientemente vivirlo desde este lugar porque así lo siento, siguiendo solo a mi instinto, a mi intuición, a esa parte salvaje, no domesticada que todos tenemos, no solo yo, todos tenemos, en la que podemos dar espacio para que actúe nuestro sexto sentido, por llamarlo de algún modo, ¿sí? Ese yo salvaje me hace ver que las zonas de incertidumbre, los limbos o como queramos etiquetarlos, son espacios internos propios y tienen su propia belleza. Tienen un caos, sí, un vacío, pero es un vacío hermoso del que nacen y se llenan miles de ideas y posibilidades útiles puestas ahí a nuestra disposición para que hagamos uso de ellas. Lo único que necesitamos para verlas es estar presente. Yo veo en mí que si mi mente no está en el presente, no está con la zanahoria en el futuro o con el llantito en el pasado, es incapaz de percibir esas otras posibilidades y por consiguiente, si no las detecto, mi mente seguirá haciendo uso de las viejas ideas y se repetirá de nuevo el puñetero círculo, como si fuera un puto hámster dando vueltas a la rueda. Pero también he visto que cuando presto atención a ese yo salvaje y honesto, la confianza brota. No tengo que pedir que salga, no tengo que implorarle a ningún Dios que me dé esa confianza. No. La confianza brota de forma orgánica en mí y de forma natural también. Empiezan a surgir o a aparecer nuevas amistades, nuevas oportunidades, nuevos intereses, nuevos horizontes, nuevas ideas y nuevas mil cosas interesantes que surgen en mí y a mi alrededor. Y esto, señoras y señores, es un flipe, porque además de que no es algo exclusivo en mí, esto le sucede a todo aquel o a toda aquella persona que decide soltar y decide aprender a dejarse llevar por esa sabiduría superior, por ese intelecto superior que nos traspasa a todos, que es la vida. Cuando haces este movimiento, cuando contemplas tus zonas de incertidumbre como espacios llenos de posibilidades en vez de pozos sombríos y negros, cuando sueltas ese conocimiento que te lleva a estar en cualquier lado menos en el momento presente,
ahí es que desaparece el miedo y brota la confianza en que la incertidumbre no es mala, sino es una incertidumbre motivadora, ¿sí? Retadora y llena de aprendizaje. Así que para terminar, y porque este es el último audio que grabo para The Craft Academy, decirles que de ahora en más pueden acompañarme en esta nueva zona de incertidumbre llamada Sierra Salvaje, en la que vamos a explorar todas estas facetas del ser humano. Vamos a, o al menos esa es mi intención, vamos a compartir otras maneras de ver el mundo, de vernos a nosotros o a nosotras mismas, de relacionarnos con nuestro entorno. La idea es muy simple, ¿sí? La idea simplísima que sirve de motor y de impulso es la de descubrir y reconocer a nuestro verdadero yo, a ese yo salvaje, honesto e inocente que no vive la vida con miedo, sino desde la sorpresa del autoconocimiento. Así que nada más por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí y seguramente en breve nos crucemos de nuevo. Un abrazo muy, muy grande.